¿Qué tal? Muy buen día, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a tener como temática para nuestra primera clase del segundo periodo, vamos a tener la temática de densidad, temática que es muy pero muy importante para entender parte de los conceptos de unidades de concentración físicas y unidades de concentración química, que es lo que vamos a trabajar primordialmente durante este segundo periodo. Entonces, sin más preámbulos, recordemos que es muy importante que nos suscribamos al canal para que podamos también tener las actividades de la mano y que conforme nosotros, junto con el profesor Rubén Fonseca, podamos subir algún video o subir alguna actividad, ustedes puedan estar pendientes y puedan estar constantemente actualizados de las actividades que vamos a dejar. Recordemos que esta es una estrategia que utilizamos en conjunto con la plataforma Moodle para que ustedes puedan estar de la mano y puedan mantener por medio de las dos plataformas una sincronía y que no estemos como tan perdidos en las actividades que vienen de aquí en adelante. Entonces, para empezar vamos a definir qué es el concepto de densidad y nos dice, esto es una definición muy clara, textualmente dice que es la relación que existe entre la masa y el volumen de un objeto que se expresa mediante la ecuación masa, densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Cómo se expresan las densidades? Las densidades se van a expresar de dos maneras. Una de ellas se denomina la densidad absoluta, que es la expresión en la cual se manifiestan o se tienen en cuenta las unidades que conforman a dicha densidad, es decir, unidades de masa, unidades de volumen, y que son expresadas mediante el siguiente ejemplo. Entonces aquí tenemos un frasco de ácido clorhídrico y este ácido clorhídrico, como ustedes se pueden fijar aquí, dice que tiene 1.15 gramos sobre mililitros y aquí lo estamos expresando de la misma manera, una unidad de masa sobre una unidad de volumen, y esto es lo que hace referencia al término de densidad absoluta. Manejo ambas unidades. También es importante tener en cuenta que esta es una unidad o esta es una forma de expresión de las densidades que tienen una bidimensionalidad o una dimensionalidad porque se están expresando las unidades de cada uno de los que conforman el concepto como tal de la densidad. También tenemos la densidad relativa, que es aquella densidad en la cual no se están expresando las unidades de medida que la conforman, y para el mismo caso vamos a tomar el ejemplo del ácido clorhídrico, en donde la densidad del ácido va a ser dividida en la densidad del agua. Recordemos todos, y es muy importante que siempre tengamos en cuenta que la densidad del agua es de 1 gramo sobre 1 mililitro, y para ello pues al dividir la densidad del ácido clorhídrico sobre la densidad del agua, vamos a cancelar única y exclusivamente las unidades para que me quede una forma o una expresión que se define como una densidad adimensional. Si la anterior la llamábamos dimensional porque poseía unas unidades de medida, en este caso la vamos a denominar como adimensional porque simplemente vamos a expresar mediante el número y no vamos a tener en cuenta ninguna unidad de masa o ninguna unidad de volumen. ¿Listo? ¿Cómo se despejan? Entonces, partiendo de que la densidad, o para obtener el valor de la densidad es necesario dividir la masa sobre el volumen, para obtener la masa, utilizando la misma fórmula, lo único que vamos a realizar es un despeje en donde este volumen que está dividiendo en la primera fórmula lo voy a pasar a multiplicar y como resultado me va a quedar el volumen por la masa y va a ser igual, el volumen por la densidad, lo cual va a ser igual a la masa. De otro lado también tenemos cómo despejar el volumen, y en este caso lo que vamos a hacer es que este volumen que está dividiendo primero lo voy a pasar a multiplicar como aparece en la ecuación anterior, masa igual a volumen sobre densidad, pero esta densidad que está multiplicando la voy a pasar nuevamente al otro lado de la ecuación para que me pase a dividir el valor de masa. Como resultado entonces voy a tener estas tres ecuaciones que son las tres ecuaciones fundamentales para que ustedes puedan entender cómo es que se resuelven los ejercicios que vienen. Entonces vamos a realizar con algunos ejemplos cómo es que se realiza el cálculo de la densidad en algunos casos o en algunas situaciones. Entonces me preguntan en este primer ejercicio cuál es la densidad de un sólido que pesa 50 kilogramos y ocupa un volumen de 85 litros. También me dice que esa densidad la tengo que expresar en gramos sobre mililitros, en kilogramos sobre metro cúbico y en libras sobre pie cúbico. Para ello, entonces como me están pidiendo el cálculo de la densidad, pues lo primero que voy a tener que utilizar es la fórmula de la densidad igual a la masa sobre el volumen.
Luego simplemente tengo que reemplazar los valores. Entonces, ¿qué valores voy a utilizar? Los valores de kilogramos son equivalentes a la masa. Entonces aquí hay una distinción que posteriormente trabajaremos o posteriormente aclararemos con respecto al término de peso y respecto al término de masa, porque son dos valores que difieren de acuerdo al precepto físico, pero pues que en este caso no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Listo? Entonces me dice que tomamos una masa de 50 kilogramos y que la vamos a dividir, porque esta es la función o esta es la operación que está representando aquí la fracción, que la tenemos que dividir en 85 litros. Al dividirla en 85 litros, entonces como resultado de la operación vamos a tener un resultado de 0.588 kilogramos sobre litro. Pero teniendo en cuenta que el ejercicio me estaba pidiendo unas condiciones, entonces en donde me dice que también tengo que expresarla en gramos sobre mililitro, voy a tener que tener en cuenta que van a existir unos valores de relación, como en este caso unos valores para utilizarlos e implementarlos en los factores de conversión de cada ejercicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo primero que me estaban pidiendo o lo que me está pidiendo el ejercicio es que algo que está en kilogramos sobre litros ahora lo tengo que expresar en gramos sobre mililitro. Para eso entonces, ¿qué utilizamos? Podemos empezar bien sea por el lado de los kilogramos, también podemos empezar por el lado del volumen. En este caso pues yo empiezo por el lado del volumen. ¿Listo? Entonces me dice que yo tengo la equivalencia de que un litro es igual a 1000 mililitros. ¿Qué hago? Lo expreso mediante una fracción en donde estoy diciendo exactamente lo mismo. Estoy diciendo que un litro equivale a 1000 mililitros y posteriormente lo que hago es cancelar las unidades que ya no necesito. ¿Cuáles son las unidades que ya no necesito? Aquí ya no estoy ya no estoy necesitando las unidades de litros, entonces por eso hago la cancelación de litros sobre litros y lo que me va a quedar en la parte inferior, que es lo que necesito, es mililitros. Fijémonos muy bien que lo que me dice aquí mililitros es exactamente lo que me está pidiendo en el ejercicio. Pero aún me está haciendo falta cambiar otras de las unidades. ¿Cuáles son esas unidades? Me está haciendo falta pasar de kilogramos a gramos. Para eso, entonces voy a utilizar también esta regla de equivalencia. Un kilogramo es equivalente a 1000 gramos. Por eso, cuando yo aplique exactamente la misma fórmula o el mismo factor de conversión, voy a tener que decir que 1000 gramos sobre un kilogramo son exactamente la misma relación. Bien. Posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Aquí lo que tenemos que hacer es cancelar, en efecto, los datos de los kilogramos para poder obtener de esta manera las unidades que necesitamos. Fíjense que en la parte superior me quedan gramos y en la parte inferior me quedan miligramos. Luego entonces, si analizamos también la ecuación, 1000 dividido en 1000, pues también son otro dato, es otro valor que lo puedo cancelar y por tanto el resultado de la ecuación va a ser exactamente el inicial, solamente que para esta circunstancia va a estar expresado en gramos sobre mililitros. ¿Listo? Entonces ahí estaría la respuesta final. 0,5882 gramos sobre mililitros. Esa será la densidad para esa sustancia en gramos por mililitro. Entonces, como el ejercicio continúa, también me está pidiendo que realice o que exprese esa misma densidad, pero ahora en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, yo les recomiendo, es simplemente una recomendación, cualquiera de ustedes puede partir desde el punto que ustedes considere, pero pues teniendo en cuenta que ya teníamos una densidad inicial que ya estaba en kilogramos sobre litro, aquí yo lo único que voy a hacer es retomar la que calculamos inicialmente. Recordemos que la densidad que calculamos inicialmente era producto de la división entre los 50 kilogramos y los 85 litros, y eso me dio el valor que tengo aquí representado en este momento. Entonces, como ya tengo el valor arriba en kilogramos, lo único que tengo que hacer es pasar este valor que está en litros, lo voy a pasar a metros cúbicos. ¿Cuál es la equivalencia entonces entre litros y metros cúbicos? Entonces tengo que 1000 litros equivalen a un metro cúbico, por lo cual al multiplicar tengo que utilizar el factor de conversión en donde 1000 litros sobre un metro cúbico voy a cancelar los litros y en consecuencia me quedarían kilogramos sobre metro cúbico, lo cual sería equivalente a 588,2 kilogramos sobre metro cúbico.
¿Listo? Entonces ahí está la respuesta final de esta parte del ejercicio, pero recordemos que todavía nos queda otro, que es el que hace referencia a libras sobre pie cúbico. Bien, entonces en este de libras sobre pie cúbico va a ser un poquito, va a cambiar un poquito toda la simplicidad del ejercicio, porque tengo que tener muy pero muy en cuenta cuáles son los valores y cuáles son las unidades que voy a tener que empezar a utilizar para cada factor de conversión. ¿Listo? Entonces, muy importante tener en cuenta que las libras, a pesar de que nosotros tenemos unos factores, unas libras que son comerciales y normalmente la libra comercial es de 480 gramos, también el valor difiere, incluso de ese precepto social que hemos construido también, porque nosotros no estamos muy familiarizados ni con el término libras ni con el término pies. Para eso es muy importante que ustedes utilicen constantemente una tabla del Sistema Internacional de Unidades para que puedan estar actualizados o para que puedan estar verificando cada uno de los valores. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que un kilogramo es equivalente a 2.2 libras. Como es equivalente a las 2.2 libras, entonces lo que voy a hacer es convertirlo en una fracción de tal manera que las 2.2 libras me van a quedar en la parte superior para que yo pueda cancelar kilogramo con kilogramo como se expresa aquí. Posteriormente, entonces, ¿a quién tengo en cuenta? A que un litro es equivalente a 0,0353 pies cúbicos, los cuales también los expreso en la misma fracción, y que por encontrarse litros en la parte inferior en la densidad inicial y en litros en la parte superior en el factor de conversión, también los voy a tener que cancelar, generando como resultado una densidad de 36,66 libras por pie cúbico. Entonces, aquí ya tenemos el resultado final de lo que correspondería al ejercicio. Bien. Entonces, este es otro tipo de ejercicio que dice que hay que realizar el cálculo del volumen a partir de la masa y de la densidad. Para ello es muy importante tener en cuenta que cuando me están diciendo el volumen, entonces me están refiriendo al volumen, entonces estamos hablando de una medida capacitiva. Vamos a leer el ejercicio. Dice, usted tiene que determinar cuánto espacio necesita una bodega para almacenar 10 toneladas de un material cuya densidad es de 1,1 gramos sobre mililitro. Entonces, como me están preguntando por el espacio, entonces hago referencia a esta imagen, que es una imagen que me expresa puntualmente el término del volumen y por el cual vamos a utilizar la ecuación que corresponda de acuerdo al caso. Bien, entonces, ¿cuál es mi ecuación y la que tengo que utilizar en este caso? Me dice que el volumen sobre la masa es igual a la masa dividido en la densidad. Por lo tanto, entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? A la masa del ejercicio. ¿Listo? Pero resulta que esta masa que me están dando inicialmente está expresada inicialmente en toneladas, mientras que la que me están dando en la densidad está siendo expresada en gramos. Para facilitar el ejercicio, para realmente poderlo resolver, lo que yo tengo que hacer es poner ambos términos en una misma magnitud. Por eso es importante o que yo pase los gramos a toneladas o que pase las toneladas a gramos. Para eso entonces voy a utilizar la siguiente regla de equivalencia, ¿vale? Entonces voy a decir que el factor de conversión que voy a utilizar obedece a que una tonelada equivale a 1.000.000 de gramos, pero me están dando en el ejercicio 10 toneladas, por eso tendré entonces que utilizar la multiplicación de las 10 toneladas por 1.000.000 de gramos sobre una tonelada, en donde cancelo el término de tonelada y lo que me van a quedar son 10 millones de gramos. De esos 10 millones de gramos me voy a devolver nuevamente a mi ecuación y ahora ya que tengo los datos en las mismas unidades, entonces ya puedo empezar a solucionar el ejercicio. Entonces me dice que la masa es igual, el volumen es igual a la masa sobre la densidad, en donde la masa será igual a los 10 millones de gramos dividido en 1,1 gramos sobre mililitro. Reemplazando los valores, entonces voy a tener que utilizar esta expresión. 10 millones de gramos dividido en 1,1 gramos sobre mililitro. Bien, cancelamos gramos con gramos porque lo que me están pidiendo es una medida capacitiva, es decir, lo que me están pidiendo es el volumen, y al cancelar gramos con gramos por algo que se denomina como el producto de extremos sobre medios, pero que también coloquialmente lo conocemos como la regla de la oreja, me va a generar como resultado
que yo voy a tener un espacio, voy a tener una capacidad en esa bodega de aproximadamente 9.090.909,09 mililitros. Entonces hasta ahí llegaba por lo menos ese ejercicio y era así de fácil la solución. Vamos entonces a realizar el último ejemplo, y el último ejemplo consiste en calcular la masa a partir del volumen y de la densidad. Y vamos a leer el contexto de este ejercicio porque es bastante interesante. No simplemente se trata de que yo aprenda a utilizar la fórmula, sino que también aprenda a utilizar un contexto, y en este caso, o este ejercicio me está ofreciendo un contexto comercial. Bien, entonces me dice, usted necesita llenar tarros de un producto de 290 mililitros de volumen. Calcule la cantidad en peso, es decir, la masa, que se debe agregar a cada envase. Si la densidad del producto es de 0,97 gramos sobre mililitros. Y tenga en cuenta también el siguiente ejercicio. Si el valor de este producto es de 0,95 unidades monetarias, ahí no podemos decir que sean dólares, no podemos decir que sean pesos colombianos, o pesos argentinos, o pesos mexicanos, o dólar canadiense, entonces vamos a utilizar simplemente esta relación, unidades monetarias. Dice que son 0,95 unidades monetarias por kilogramo. ¿Cuánto cuesta la materia prima de cada tarro? Entonces esa es la última pregunta de lo que vamos a resolver. Bien, pero vamos a empezar entonces a resolver cuál es la cantidad o cuál es la masa que se va a encontrar presente dentro de cada uno de esos tarros. Para eso definimos entonces esta fórmula. Dice que la masa es igual al volumen multiplicado por la densidad. Bien, entonces fijémonos muy bien. Aquí la cantidad del volumen inicialmente me la están entregando en mililitros, que dice que son 290 mililitros de volumen para cada tarro. Y me están recalcando, me están diciendo que la densidad está siendo expresada exactamente en el mismo rango. Entonces fíjense que ahí se iluminaron los dos valores en mililitros, por lo tanto aquí no tendría que utilizar ninguna conversión. Aquí lo único que tendría que hacer, ¿qué es? Pues coger los 290 mililitros, multiplicarlos por la densidad, y esa densidad que equivale a 0,97 gramos sobre mililitro. Entonces lo que tengo que hacer posteriormente es que cancelamos los dos valores de mililitros o las dos unidades de mililitros que están, y como resultado final me va a quedar un resultado que va a dar en gramos. Entonces, como estamos calculando la masa, entonces aquí lo más importante es que recordemos que los valores de masa se dan o en gramos, o en kilogramos, o en toneladas, o en cualquier unidad de masa que esté relacionada de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. Entonces, como resultado, ¿qué tenemos? 281 gramos, es decir, cada tarro va a tener una capacidad en masa de 281 gramos, o cada tarrito va a ser llenado con 281 gramos del producto que se esté utilizando para comercializar. Bien, entonces como la masa son 281 gramos, lo que tengo que tener en cuenta es que ahora me están pidiendo el valor en las unidades monetarias y el valor o el costo de la materia prima por cada tarro. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? ¿O qué tengo que analizar? Fíjense muy bien que este valor, o el valor de los 0,95 unidades monetarias, está dado en kilogramos, y este valor de kilogramos es algo que tengo que tener en cuenta porque mi valor, o el valor que yo calculé a partir del ejercicio inicialmente, es un valor en gramos, por lo tanto lo tendría que pasar a kilogramos. ¿Listo? Para pasarlo a kilogramos, entonces este valor que está aquí lo voy a tener, o vamos a tener que utilizar nuevamente el mismo factor de conversión y decir que 1000 gramos son equivalentes a 1 kilogramo. Por tanto, esos 281 gramos los voy a tener que multiplicar por 1 kilogramo y dividirlo en 1000 gramos. Cancelando gramos, lo que me va a quedar es 0,281 kilogramos. Bien, es decir que cada tarro contiene en materia prima aproximadamente 0,281 kilogramos. Bien, entonces como cada kilogramo cuesta aproximadamente 0,95 unidades monetarias, entonces aquí lo que tenemos que hacer es el siguiente ejercicio. Vamos a retomar únicamente el valor que ya obtuvimos, que inicialmente estaba en gramos pero que ya lo pasamos a kilogramos, y lo vamos a multiplicar por el mismo factor de conversión, es decir,
que los 0,95 unidades monetarias equivalen a 1 kilogramo de esa materia prima que se está comercializando. Y simplemente tengo que realizar ese proceso de multiplicación, 0,281 por 0,95, y el resultado van a ser 0,266 unidades monetarias. ¿Qué quiere decir esto? Cada tarro, o llenar cada tarro de esa materia, va a costar aproximadamente 0,266 unidades monetarias. Entonces, muchachos, esta es técnicamente la explicación del día de hoy. Fíjense que es una explicación muy corta. Vamos a tener alrededor de unos 10-15 ejercicios para que ustedes lo resuelvan. Pues digo 10-15 porque cada ejercicio viene más o menos para que ustedes terminen realizando las unidades o los factores de conversión en varios sistemas, para que ustedes me lo puedan entender de esa manera. Entonces, muy importante, muchachos, que vuelvo y repito, por favor suscríbanse al canal, que ustedes tengan la posibilidad de estar o tener a la mano la información lo más rápido posible. Y nada, un abrazo para todos, muchachos. Entonces, recordemos, cuidémonos mucho y esperemos que toda esta situación sea transitoria y que todos ustedes y cada una de sus familias estén muy bien. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos.